Bueno, gente, vamos a ver cómo un periodista de Crónica le puso los puntos en vivo a Aguiar, al sindicalista este que es totalmente nefasto. Vamos a verlo porque está muy bueno el video. Yo estoy hablando de lo que me dice él y no interrumpas, te pido por favor, porque cuando vos hablas, lejos de yo no te interrumpo. Porque estaba tan podrido el PAMI. Ahora vamos a hablar de PAMI, vamos a hablar en serio. De a uno, por favor. ¿Cómo superamos esta crisis vos para de atrás, trabajo? yo no fui para atrás, ¿eh? Contestame lo que yo te pregunté. ¿Por qué vos estás en contra de lo que representa la ley de asociaciones profesionales? No, yo no estoy en contra. Y sí, me dijiste que vos querés una reforma sindical. Al tema de los tickets, canasta. Yo creo que nos hace rato ya que viene, hemos negado a lo largo de toda la historia. ¿No se notó? Mire, yo sé que hay un manual que le dan a algunos periodistas. No, a mí no me dan ningún manual. Algunos periodistas reciben un manualcito de qué preguntas puntuales tienen que hacer. Y esta es clásica la que está haciendo el señor. No, la pregunta clásica es... hay un error ahí. ¿Por qué con Alberto Fernández o en los gobiernos peronistas los sindicatos nunca hacen par? Más o menos por ahí, ¿no? No. La debe tener más o menos escrita ahí, alguna coma, alguna... Alberto Fernández no estaba en alguna el coma. 2016. Bueno, lo que digo yo... Alberto Fernández no estaba en el 2016. Le acuerdo, yo... Entonces, evidentemente... yo empecé... Nadie se quejó, ahora se empecé quejan como todos. delegado de PAMI, mire, empecé como delegado de PAMI. ¿Sabe quién era el presidente Néstor Kirchner? Y la titular de PAMI era Graciela Ocaña. Ahí me mandé mi primer paro. ¿Y por qué se fue ¿Qué le Graciela parece? Ocaña? Mire, pero- y años después mis compañeros hicimos paro siempre. ¿Por qué se fue Graciela? Usted está hablando con alguien que... Usted pero- está hablando con alguien que cree que la huelga es la herramienta fundamental que tenemos los trabajadores, Sí. por eso tenemos que impedir que con esta reforma laboral limiten el Voy a derecho de huelga. preguntar por qué se fue Graciela Ocaña. ¿Por qué se fue? No. Pero no era porque Aguiar Ustedes, hacía en vez de paro, comunicadores, ¿por qué? parecen profesores de No, historia. yo no Siempre soy profesor de historia. siempre quieren que vayamos Siempre para me atrás. dice lo mismo. ¿Por qué no nos dedicamos, Pero, a yo no debatir fui para atrás. cómo salimos de esta crisis? ¿Cómo Escuchame, superamos esta fuiste crisis vos de para trabajo? atrás, yo no fui para atrás, ¿eh? Porque vos empezaste atrás, yo estuve en el PAMI, entonces empezamos a hablar de Yo historia. estoy diciendo, no. Sí. Yo te mencioné eso para responderle a la pregunta que vos tenés escrita. Yo te voy a decir, que cuando vos estaba tenés Kirchner, escrita. se fue Graciela Ocaña porque no la dejaron avanzar, porque estaba tan podrido el PAMI y tanta corrupción ¿Qué había. tiene que ver con la reforma? Yo estoy hablando de lo que me dice él y no interrumpas, te pido por favor, porque cuando No, vos hablas, lejos de querer yo no te interrumpirte. interrumpo. Lejos de querer No, interrumpirte. ¿Quiere que le hable? Bueno, yo soy Siempre te trabajador de interrumpo, PAMI. aparte. Si vamos a hablar de PAMI, vamos a hablar en serio. De a uno, por favor. Yo digo, si vamos a hablar si vamos a hablar de PAMI, si vamos a hablar de PAMI, hablemos en serio. Sí. Devuélvanselo a los jubilados. Sí. Devuélvanselo. Todos los gobiernos devuélvanselo, porque la Constitución dice Habría que preguntarle a obra Volnovich. social- Déjame hablar, Macarelli. pero Pero deja que explique. que la obra social... Por Gracias, favor. Chiche. Que la obra social... Le agradezco a Chiche, bien, porque otras veces al señor no lo frena nadie acá. Hoy veo que... No, acá No, que a todos mí no me estamos frena todos nadie, ¿verdad? con respeto, todos Bueno, con digo, respeto. Sí. es una de las obras sociales más grandes de Latinoamérica, tiene el cuarto presupuesto en el país después del Estado Nacional, Provincia de Buenos Aires y la Capital Federal. Sí. Y la Constitución Nacional dice que debe ser administrada por sus interesados, que son los jubilados, es decir, un directorio, eso sería lo legal, que lo integren los jubilados y el Estado sí con participación, pero al solo efecto control. Como es una caja de plata tan grande, todas las fuerzas políticas la tomaron como una caja negra para financiar Claro. la política. Sí. Basta, devuélvanselo a los jubilados, denle los medicamentos a los jubilados. Tiene plata la obra social y sigue ajustando. Pero Se la robaron evidentemente- siempre. Ahora- Evidentemente, orinan sobre la Constitución porque ninguno de los gobiernos anteriores hizo lo que decís vos. Entonces, ¿en qué quedamos? Hablas del tema, devuelvan la plata, qué sé yo. Preguntale a Volnovich Sí, dónde igual- está la plata. Estoy hablando, Pero por pará, favor. porque nos estamos yendo. Por favor. Pero nos estamos Entonces, yendo. preguntale a Volnovich dónde dejó la No, la guita reforma laboral que sí se es interesante. curraron. Es interesante porque hablemos del fondo de asistencia Del laboral, FAL. del fondo de cese, del Claro. FAL. ¿Por qué? Claro, habla de eso. Que ¿Pero le por van a qué? sacar 3%, No, casualmente, no se un entiende. 3%. Paren un poquito. Ustedes han leído la ley de reforma laboral, nosotros lo hemos leído. La gente no lo entiende todo. Sí. Expliquemos que la idea es que de toda la masa salarial de la Argentina tienen que dar 3% para el fondo de cese. Ese 3% es plata que no le van a dar a los jubilados. Muy bien. Y Ese es el drama. Y que en algunos lugares Toda la masa salarial es una fortuna impresionante. es entre 2.500 y 3.500 millones de dólares que alcanzaría para pagarle a 500.000 de jubilados más bono su haber mensual durante más de un año. Pero eso no es lo más grave.
Lo más grave es cómo funciona. Primero, no va a estar administrado ni con participación de trabajadores, de los empresarios o empleadores, ni siquiera del Estado argentino. Se lo dan a una empresa privada. Es decir, vuelven las AFJP, vuelven a hacer negocios. Administrar un dinero que Exactamente, con nuestros aportes. Y lo segundo, no, pero ¿cómo funciona? Porque es muy importante. Sí. ¿Cómo funciona? Sí, ¿Puede sí. el trabajador directamente recurrir al fondo a exigir la indemnización? No. No. ¿Puede el empleador sin haberla pagado recurrir? No. ¿Cómo funciona? El empleador paga la indemnización con ese comprobante, gira, se da vuelta y le reclama al fondo. Pero entonces no se resuelve en la Argentina el pago de las indemnizaciones, porque ¿quién se quedan sin cobrar su indemnización? Aquellos cuya empresa para la que prestan servicios quiebra o se declara en cesación de pago. No le va a dar plata. Rodolfo, Y el empleador no va a tener el comprobante para reclamar. Y el trabajador va a decir, no me pagaron, y no va a se la quieren afanar toda. Rodolfo. No se imaginan una ley sin armar un negocio, esta gente que está en la Rosada. Rodolfo, ¿sale la ley o no sale la ley? No, la ley no puede salir bajo ningún punto de vista en estas condiciones. ¿Y la qué calle pasa? ¿Qué pasa es si la trascendental. aprueban? Mire, yo creo que el otro día se empezó a dar vuelta la tortilla. Creo que si el movimiento obrero es capaz de profundizar el plan de acción y empezar a pensar en un nuevo paro activo para antes que se trate o para el día que se trate la reforma en el Senado, la balanza puede empezar a inclinarse nuevamente en Bueno. favor de los trabajadores. Rodolfo, recién Carlos te preguntaba, ¿sale la ley o no sale la ley? No. Vamos a ¿Querés hacer que te historia conteste yo? brevemente. No, no sale la ley. En el Por año lo menos 83, no así como está. en el año 83 fue la famosa ley Mucci, después tuvimos más adelante la ley Banelco, durante la alianza. Mayo del 2000 con De la Rúa. De la Rúa, obviamente. Después también hubo un intento de reforma con Mauricio Macri. Esta sería el cuarto intento. Ahora, ¿cuál es tu postura con respecto al tema de la ley de asociaciones profesionales? Sí, yo creo que hay que avanzar en una reforma sindical, sin lugar a dudas. La gente no cree en los sindicalistas. Es que Y yo está no- bien a ver, que no espera, crea. espera. ¿Por qué? ¿Qué ¿Por qué? Pero significa pará. la pregunta esa, Carlos? Traducímelo al español. ¿Cómo? Ah, La no, ley de yo- asociaciones no, profesionales. porque Sindical. es lo que le da, digamos, poder de organización, de lucha. Vos que sos un dirigente combativo, me parece que si vas en contra de lo que representa la ley de asociaciones profesionales, le estás quitando mucho poder a la organización gremial. Bueno, yo lo considero claramente que sí tenemos que avanzar en una reforma sindical. Ahora, la reforma sindical no la puede reponer... No la puede- Reforma laboral no, reforma sindical No, sí. reforma sindical sí, reforma laboral sí, pero pará. ¿Y te por dije, qué? reducir la jornada, reforma laboral, ¿sabés para qué? Para que eliminar brecha de género y que las mujeres empiecen a cobrar el mismo salario que los hombres, porque todavía hay violencia en los hogares por la falta de independencia económica de las mujeres. Reforma laboral sí para incluir plataformas, para incluir tecnología, robótica, inteligencia artificial, sin Sí. quitar derechos ni reducir salarios. Para solucionar el problema de los trabajadores de plataforma, sí. Reforma sindical para eso sí, pero el gobierno no quiere nada de esto. El No, pero gobierno yo te quiere- pregunté por lo que estás hablando, lo que representa. A ver, contestame lo que yo te pregunté. ¿Por qué vos estás en contra de lo que representa la ley de asociaciones profesionales? No, yo no estoy en contra. Y sí, me dijiste que vos No, querés una yo reforma digo- sindical. Yo digo que la campaña de desprestigio y de estigmatización que se ha montado sobre el sindicalismo desde hace décadas en la Argentina, sumada a esa campaña a el accionar individual de algunos gremialistas que no viven como sus representados, que Bueno, no tienen... pero ahí- ¿Cómo? No, está bien. No, bueno, pero... No, porque Pero- yo sé que genera polémica esto y a mí se me enojan Sí, ya hasta sé, por eso te compañeros- lo pregunto, ¿No? porque no tenés pelos en la lengua. Bueno, y se me enojan hasta algunos compañeros Por de mi eso. propio ¿Por qué sindicato. no presentan las declaraciones juradas? Bueno, porque la ley no obliga, porque los sindicatos se han mantenido como islas exentas de todo Claro. tipo de control. Yo creo que a nadie, yo conozco muchos dirigentes sindicales de las tres centrales, de la CTA, de la CGT, que no tendrían ningún problema en presentar una declaración jurada, pero hay que hacerlo porque la sociedad, el que va pasando por la vereda, tiene derecho de conocer en qué auto anda, en qué casa vive y cuánto gana un Pero está sindicalista en bien, la Argentina. Pero no lo pero- hacen ni los políticos. No, bueno, pero- No hay ningún No, pero político. están que- obligados ver, a presentar una Chicos, solo declaración juntos jurada. no se entiende, Pero por no, favor. pero está bien. De a uno. Déjame hay- profundizar con esto, porque si no, a ver, estamos hablando de la ley más importante que representa a los sindicatos, la ley de asociaciones profesionales. Yo te lo vuelvo a decir, si vos modificás eso, le quitas absolutamente poder de No, negociación yo, a los pero yo sindicatos. estoy hablando solo de modificarlo en un punto, nada más. No, bueno. Los trabajadores, mire, yo le digo una cosa, sin sindicato, no somos trabajadores. Bueno. Seremos cualquier otra cosa menos trabajadores. Seremos dependientes. Por eso. Pero tenemos que tener sindicato, esa es la primera definición. Los estatales dice que quieren destruir el Estado y vinieron por nosotros hace 2 años.
Los estatales curamos, educamos, Sí. apagamos los incendios ahora en la cordillera, en el verano, cuando se empiezan a producir para cuidar nuestro paisaje. Levantamos la basura todos los días, recolectamos los residuos Bueno. desde la madrugada y además hasta construimos reactores A mí me hace ruido lo que nucleares. vos decís, ¿sabes por qué? Me Porque deja, la dictadura pero militar espere, lo Hablen primera, juntos, por la favor. primera medida que Cortá hicieron, la ¿cuál fue? Carlos, la tenés que Intervenir cortar, los sindicatos y las obras que sociales. termine de explicar él. Bueno, por entonces favor, paremos. Estatales, no puede hacemos todo ser. eso. Mire lo que le digo. Hacer tu propia campaña, espera y hablar No, cuando sin- hables. Basta. Sin estatales no hay Estado y sin Estado no hay patria. Yo creo que la sociedad finalmente empezó a tomar conciencia de eso. ¿Vio que ya no festejan la sociedad cuando despiden a un empleado público? Sí. El pueblo se dio cuenta que cada vez que echan a un trabajador del Estado, una política pública se desmantela y un derecho desaparece. Quédese tranquilo que hay una toma de conciencia. ¿Cuál es el próximo paro? El próximo paso, yo por ejemplo... No, paro. Ahora, Paro. ahora. ¿Cuál es el próximo paro? Pidieron. No, el próximo paro tiene que ser antes de que se trate la reforma o el mismo día que se trate la reforma del Senado, que yo reitero, creo que va a ser antes del mes de febrero. Nos quieren agarrar con la guardia baja, no lo podemos permitir, tenemos que estar en alerta máxima, por eso desde antes vamos a convocar al secretariado antes que termine el año y no descartamos un plenario de delegados durante los primeros días de enero. A ver, está estipulada explícame, la fecha. Gaucho, qué es lo que es la asociación de asociación? No, lo que representa es una ley madre, como estábamos hablando, la más importante que tiene que ver con la organización sindical, a la que le permite tener poder de negociación, poder de lucha en muchos aspectos, con las patronales sobre todo. Estamos hablando que si se cae la ley de asociaciones profesionales, los sindicatos no van a tener el poder que tienen hoy en día de poder defender a los trabajadores. Estamos qué? hablando No de una entiendo, reforma claro. laboral. ¿Pero por qué? Y porque sí, porque vos vas a poder de alguna manera arreglar, Rodolfo me va a poder ayudar, complementar en esto que estoy explicando, y van a poder hacerlo por empresa, por ejemplo. ¿Y Y bueno, tiene malo eso? y sí, para mí es malo. Que eso. para vos, justamente pero eso no hay, opinión. pero a ver, Chiche, esto también se lo podemos preguntar a Rodolfo. Hay desigualdades entre la parte empleadora y la parte empleada. Algo que me preocupa es que los sindicatos, y perdón, esto es una apreciación personal, están dormidos muchas veces en algunas circunstancias. Por ejemplo, el Hospital Garrahan, que después de lo que consiguieron, ese aumento extraordinario que consiguieron, están sufriendo amonestaciones, persecución sindical, y hay que hacer algo también con eso, ¿no? Sí, yo digo, el Garrahan, como tantos otros sectores, nos demostraron que luchar sirve. La calle. Nos demostraron que estar en la calle sirve, me parece. Yo sí lo que creo es que, bueno, cuando uno evalúa la conducta de algunos dirigentes, a mí me tocó participar. Yo soy de los que me miran y te firmo un paro. Está bien. Tal vez esté ubicado, sea una exageración, pero me tocó participar de reuniones. En el mes de enero, recuerdo, apenas asumido mi ley, que todos teníamos dudas, ¿qué hacemos? Con dirigentes de todas las centrales que algunos decían, bueno, tenemos que esperar a que las familias tengan que comprar las zapatillitas para que vayan a la escuela, la mochila y los útiles, porque ahí van a empezar a sentir más el ajuste, entonces van a salir. Hay dirigentes gremiales también, no es una crítica puntual a ninguno, No. pero que creen que son consultores de opinión. Dejen a los tipos que tienen encuestadoras para eso. Claro, Nosotros no tenemos que medir qué imagen tiene Milei, un gobernador o un intendente. Nosotros tenemos que defender los derechos de los trabajadores y los tenemos que defender en la calle. Yo soy de los que cree que tenemos que dialogar menos con los jefes y empezar a dialogar más con los trabajadores en las asambleas, empezar a encontrarnos más. Yo le digo la última cosa. Sí, sí. A ver, ¿qué podemos hacer para cambiar esto? Dice que más del 56% de los varones votan a Milei y que ese porcentaje baja en las mujeres al 35%. Entonces, digo, tenemos un desafío en las organizaciones, no solo los sindicatos, todos los ámbitos, de proponer espacios institucionales para empezar a dialogar entre varones y preguntarnos por qué estamos votando lo que estamos votando. Bien, ahora, Rodolfo, Que es un más tema allá de la sexista, explicación. que es un tema sexista. No, es un tema que surge de la realidad, en donde... ¿Y por qué crees que las mujeres votan a Milei y los hombres no? Y yo creo que ellas han tenido muchos años de construcción transversal de una manera distinta a nosotras que hace que estén más concientizadas acerca de lo que les costó mucho esfuerzo Y lograr seguimos cobrando el lugares de 30% igualdad. menos. ¿Cómo qué? Que en el Estado las mujeres siguen cobrando el 30% menos por Es igual mentira, tarea. No, es no es mentira, mentira. es No, mentira. Yo fui No trabajadora hay estatal. una Yo es fui mentira. trabajadora estatal y no miento. Ninguna persona Sí. por el mismo trabajo recibe No, menos sueldo. es mentira eso que Ninguna. estás diciendo. Está Yo bien. fui trabajadora Traeme un estatal caso. y te lo puedo... Traeme un caso. Yo. No te creo. No me crees. Bueno, Dame yo los no papeles. miento. Traeme Bueno, una no me compañera creas. Yo suya no que soy haya ganado menti- más que yo, vos. Yo no soy... No, yo te creo, compañero Juli. varón.
Por la misma tarea, mis compañeros varones ganaban más que yo. Y además eso tiene que ser complementado diciendo, ¿tienen real acceso a los puestos jerárquicos en el Estado? No, claramente no. A los puestos gerenciales en el sector privado de las mercantes multinacionales. Bueno, es otra discusión, pero tiene que ver con la... Le tenemos que sumar algo, Rodolfo, que esto es la eliminación del principio de igual remuneración, igual tarea, se da con esta reforma laboral. Explicáselo vos a la gente, porque del otro lado dicen, ¿cómo que ahora esto de los salarios dinámicos, que parece tan lindo y tan marketinero, ¿cómo va a afectar esto? Bueno, el salario dinámico es el intento de vincular el ingreso del trabajador a su productividad individual. Rompe la solidaridad que existía en los trabajadores, habilita la arbitrariedad y además no están premiando el mérito de los trabajadores, sino la docilidad. Yo quiero además agregar el monotributo, porque el monotributo hasta ahora, antes de esta propuesta, hoy rige que hay presunción de relación laboral. Es decir, en el Estado, en los 90 aparece la figura del monotributo para precarizar el empleo. Hoy a alguien lo hacen inscribirse en el monotributo y lo hacen presentar una factura mensual para que realice las mismas tareas desde planta permanente. Ahí estamos frente a un fraude laboral, un fraude que comete. ¿Eso no se termina con la ley? Bueno, eso se termina porque la ley dice, bueno, ya no hay más presunción de vínculo laboral acá. Si vos realizás la misma tarea, cumplís la misma franja horaria en un municipio, en una provincia, en un estado, y recibís instrucciones de un mismo superior jerárquico que la ley decía, presuponía fraude, corrido el velo de ese fraude, lo que hay detrás es una relación de dependencia. Eso no va a pasar más, pero yo qué quiero decir, es un delito. O sea, los presidentes, los gobernadores y los intendentes cometen fraude laboral, quiere decir delito. Mi pregunta es, ¿con qué autoridad moral después le van a exigir a los contribuyentes, a los vecinos, que paguen los impuestos y las tasas y contribuciones? Está bien, pero eso tiene que ver Tenemos más con... que terminar con el fraude laboral en los municipios, en las provincias y en el Estado nacional. Como decía recién usted, Rodolfo, tiene que ver más con lo moral. Ahora, hay datos que son ciertos. Por ejemplo, la ley o el proyecto de ley dice, van a cobrar en euros, dólares, pesos o lo que quiera el trabajador. ¿Está bien? ¿Está bien? No, le pregunto de verdad. Mire, se ríe, Rodolfo. A la Argentina... ¿Es verdad o no? A la Argentina... No, eso es no más, es verdad. hay senadores que dijeron, yo voy a cobrar en dólares. Algunos pensaban que iban a cobrar en dólares el 11 de diciembre del 2023. Claro, ¿dónde nunca están los pasó. dólares? Lo que digo es, yo creo que tenemos que empezar a pensar el Estado que viene para reconstruir la patria después de esto. Y cuando uno ve que en la Oficina Anticorrupción, Sturzenegger acepta que el 99% de su patrimonio lo tiene depositado en el exterior, y que en el caso del ministro de Economía Caputo, 2/3 partes del patrimonio están en el exterior. Yo digo, en ese Estado que viene para reconstruir la patria, por ejemplo, hay que sacar una ley en la cual la cosa pública no puede ser administrada por quienes tengan su patrimonio en el extranjero. Tenemos que volver a ser gobernados por argentinas y argentinos que quieran a este país. ¿Conoce algún dirigente, algún funcionario o conoció algún funcionario que tenga toda la plata en el país? No, imagino que debe haber muchos, muchas, a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Hay que volver. Hay un nivel tal de injerencia de un poder extranjero, porque mire, siempre supo estar el FMI, aunque en algunas épocas de la historia no, que impone condiciones. Pero ahora apareció el Tesoro de los Estados Unidos. Ya no son condiciones, ya se imparten directivas de gobierno desde Norteamérica que pareciera ser que acá están decididos a cumplir. Por lo tanto, yo me preguntaría hasta ahora, ¿seguimos siendo país? Sí. ¿No estamos siendo una colonia en los hechos a partir de esta injerencia tan importante? Por ahora no. Muy bien. Y ahora, las personas que salen a la calle, ¿creen en esto? En decir, bueno, tenemos que recuperar el país, o creen en decir, ¿cómo vivimos mejor? Porque hay muchas personas. El 26 de octubre, este gobierno ganó. Ganó y ganó cómodo. Sí. ¿Qué se le dice a las personas que votaron a este gobierno? No tenemos que dejar de hablar con todo y tenemos que confiar en nuestro pueblo. Porque este pueblo fue el mismo que de la lucha de las abuelas y de las madres permitió ponerle fin a la última dictadura militar, el mismo que con manifestación popular abrió un nuevo tiempo en la Argentina en el 2001. Sí. Es el mismo pueblo, es decir, lo que muestra que la historia nuestra es que cada vez que en la Argentina irrumpe el pueblo en la calle, la que se cae es la oligarquía. Tenemos que volver a hacer que el pueblo irrumpa y nosotros junto a él, para que se caiga hoy la oligarquía que nos gobierna y volver a tener otro proyecto de país. 5 minutos más. Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, en esta ocasión les traje este video de periodista de Crónica que le puso los puntos a Aguiar. 2 periodistas de Crónica, para ser más específico. Y bueno, la realidad es que
Aguiar sigue hablando sobre esta reforma laboral sin tener noción de la realidad de los trabajadores. Él habla como si fuese un trabajador, pero él no trabaja, él vive del sindicalismo. O sea, él no trabaja, básicamente no trabaja, y a los que tiene que defender, supuestamente, no los defiende, porque la mayoría de los trabajadores en la Argentina están en negro, o sea, no están dentro del sistema, o sea, ya de por sí no tienen derechos. O sea, ya de por sí no tienen derechos. Entonces, ¿de qué habla? Dice, no, se van a vulnerar los derechos. ¿Cuál derecho? ¿De qué derecho estás hablando? O sea, si no tienen derechos. O sea, dice, le van a quitar, viste, las horas extras. Y si ya no, o sea, ya las horas extras la están haciendo. O sea, ya, a ver, de por sí, el sindicalismo yo creo que es algo que no vio hace ya tiempo, de que la reforma laboral ya se hizo de hecho. Ya está, ya la estamos viviendo. Lo que pasa es que las leyes van totalmente por detrás. O sea, tenemos leyes de hace 100 años, cuando el mundo en los últimos 100 años cambió como nunca antes en la historia. Entonces me parece que ahí es donde está el problema y donde justamente estos sindicalistas terminan haciendo un papelón cada vez que debaten y cada vez que hablan, porque es un papelón. O sea, la realidad es que es un papelón. Lo que dicen no tiene sentido, no tiene coherencia. Es la realidad. Pero nada, bueno, hasta acá el video, así que nada, mil gracias por bancar como siempre, un saludo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.